Bueno, recibir una herencia parece una muy buena noticia, bien sea dinero o bienes, pero la crisis ha cambiado el tema. En 2014 en España se ha renunciado a 1 de cada 10 herencias, porque cuando las deudas son mayores de lo que se va a percibir, pues a lo mejor es mejor dejarlo, ¿no? Vamos a ver qué ha ocurrido. El fenómeno afecta sobre todo a Cataluña, Andalucía y Madrid, y don Miguel Muñoz es abogado de Legalitas. Muy buenos días, don Miguel. Buenos días, Cristina. Según un estudio del Consejo General del Notariado, este año se han producido 19% más de renuncias que en el ejercicio anterior. ¿Ustedes han notado este aumento de renuncias? Sí, efectivamente, nosotros hemos notado el aumento de renuncias y las consultas sobre la posibilidad de renunciar a herencias. Se han duplicado en los últimos años. Era algo muy tangencial hace 7, 8 años y últimamente es una consulta muy recurrente. ¿Usted qué criterio emplearía para que la gente que nos esté oyendo decida si renunciar o no? Bueno, hay dos situaciones totalmente distintas en las que se produce una renuncia a una herencia, en la que se valora la renuncia a una herencia. Por un lado es la herencia que viene con deudas. Entonces, si uno acepta esa herencia, asumiría esas deudas no solo con lo que viene de la herencia, sino con el propio patrimonio. Entonces, esa es una opción muy clara en la que hay que valorar la renuncia. Y la otra situación que hace valorar la posibilidad de repudiar una herencia es el coste que supone aceptarla. Hay impuestos, hay una serie de gastos que hay que afrontar, que cuando el patrimonio que viene no es un patrimonio líquido, que son inmuebles, hay que afrontar una importante cantidad de dinero para poder recibirla. Esa es otra de las situaciones en las que las personas valoran la posibilidad de repudiar la herencia y que efectivamente llevan a término. ¿Cómo se puede valorar más o menos el coste de los impuestos y de lo que cuesta la herencia? Porque hay que fastidiarse. Un padre o una madre toda la vida trabajando y luego los hijos cotizando para el Estado. Bueno, depende de la comunidad autónoma donde uno viva, ¿eh? No es igual en Madrid, en Cataluña, en Pero habrá como Andalucía. un rango, ¿no? Sí, hay un rango y sobre todo también hay que tener en cuenta el parentesco. No es lo mismo que un hijo herede de sus padres a que sea un sobrino o alguien que no tiene parentesco. Que se contribuye más. Efectivamente, cuanto más lejano es el parentesco, mayor es el impuesto que hay que pagar. Y esos son los mayores casos en los que se produce esa posibilidad de renunciar. Es decir, yo heredo de un tío un inmueble, yo no tengo una capacidad económica importante, mi tío no tiene liquidez en esa herencia y tengo que afrontar un gasto muy importante para poder recibir ese inmueble. Pues ahí las personas se plantean esa renuncia. ¿Qué porcentaje, digamos, hay que pagar en un caso u otro? ¿Hijos o parientes más lejanos? Pues depende, es que hay mucha disparidad, porque también se tiene en cuenta el patrimonio propio persistente de la persona que va a heredar, la cuantía de la herencia, es un impuesto progresivo. ¿Pero hablamos de un 3 o de un 20%? No, pues hablamos de cuando no hay parentesco por encima del 20% en la mayoría de Wow. las ocasiones. Por ejemplo, hijos que heredan en la Comunidad de Madrid, de la cuota resultante a pagar estarían exentos de un 99%. Por lo tanto, es más ventajoso recibir una herencia en la Comunidad Autónoma de Madrid que en otras comunidades autónomas donde no tienen ese beneficio fiscal. ¿Hay alguna manera para proporcionar a los deudos los inmuebles o el dinero antes de morir, de tal manera que se eviten los impuestos? Impuestos siempre hay. Si donamos, es decir, si damos los bienes en vida de manera gratuita, hay que tributar por el impuesto de donaciones. Es el mismo impuesto, pero en su versión de donaciones. Pero más o menos, quiero decir, ¿compensa hacerlo? No, No prácticamente igual. compensa. Prácticamente igual. Ay, qué desgracia, verdaderamente. En términos generales, si la herencia está destinada a varios hijos, ¿tiene que ser una decisión unánime? No, cada hijo puede decidir o aceptar o renunciar a la herencia de manera individual. El efecto que traerá esa renuncia es que bien ese derecho acrecerá al resto de hijos, al resto de herederos, o irá, en caso de que haya establecido alguna sustitución en el testamento, a los hijos de ese hijo que renuncia, dependiendo de las circunstancias que estén tasadas en el testamento. Pero si los bienes son comunales, por ejemplo, una casa o algo así, es difícil esa solución, ¿no? No, una casa, 3 hermanos. Uno puede renunciar perfectamente a la herencia y la parte de ese uno acrece a los otros 2. Esa casa se repartiría entre los 2. Al final, siempre una comunidad, una copropiedad, es difícil de gestionar. Claro. ¿Es verdad que ahora empieza a ser común que la herencia en vida se plantee directamente a los nietos? Sí, eso es una posibilidad. Aquí se juega también con las legítimas y las mejoras. Son términos que cuando hablamos de sucesiones están al orden del día. La ley obliga a los testadores
a reservar una parte de los bienes a determinadas personas, a los hijos, a los nietos, a los descendientes, y dependiendo del caso se podrá dejar directamente a los nietos saltándose a los hijos. Ajá. ¿Y qué pasa con el dinero o los bienes que rechazamos? Si rechazamos una herencia, ¿qué pasa con ellos? Pues ahí es donde entra el juego que hablábamos del derecho a crecer, es decir, si pasa al resto de coherederos o la sustitución o representación, otras personas que están llamadas a posteriori. Es decir, si todos los hijos renuncian a la herencia, pues es posible que pase a los nietos, si se da ese derecho, si en ese caso concurre según el testamento ese derecho de sustitución. Si se van renunciando grado a grado, podría llegarse al grado más lejano, cuando ya no hay parentesco, que sería el Estado quien heredaría. ¿Y también heredaría las deudas? Sí, también heredarían las deudas. O sea, el Estado tendría que pagar lo que ha dejado la persona deber. Luego, entre medias, existe la posibilidad de que los propios acreedores intervengan en esa herencia y reciban lo que tenga de positivo esa herencia. Dice, yo me cobro mi crédito a través de los bienes positivos que tenga esa herencia. Son los propios herederos los que ocupan ese puesto. De todas maneras, el Estado siempre hereda a beneficio de inventario. Es decir, quíteme usted las deudas y si queda algo líquido, ya lo recibiré. Claro. Quería, por último, y para despedirnos, preguntarle, en caso de un testamento ordinario, por ejemplo, mi caso, que quiero dejar mis bienes a mis hijos, sin mayores matices, ¿conviene que haga testamento o no? Siempre es más cómodo hacer un testamento porque ya quedan las reglas fijadas y se pueden establecer distintas situaciones, prever distintas situaciones que eviten problemas. Por ejemplo, el nombramiento de un albacea, un contador partidor, que eviten la discusión entre los hijos. Siempre es mucho mejor tener un testamento que dejarlo al arbitrio de lo que diga la ley en ese momento, el día en que yo me muera, lo que esté diciendo la ley, porque habrá que hacer mucho más trámites y se complicará en algo la herencia. Sobre todo si los hijos tienen problemas entre ellos. Ya, pero en caso contrario, por ejemplo, una persona normal como yo, que apenas tiene una casa con una hipoteca y muy poco dinero en el banco, pues a partes iguales los hijos y punto pelota. Lo mismo da atestar que no, ¿no? Sí, efectivamente, pero puede haber un hijo menor de edad, entonces ya es el padre el representante legal de ese hijo, que también tiene interés en la herencia. En fin, serán circunstancias que hacen mejor hacer el testamento. Yo nombro un almacén, un representante de mis hijos, y se hace la herencia, se parte la herencia, se lleva a término la herencia sin que haya ninguna circunstancia que pueda enturbiarla. Yo siempre recomendaré hacer un testamento, es mucho mejor. Don Miguel Muñoz, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por ayudarnos. A vosotros muchas gracias y buenos días. Nos vamos a las noticias.